Entonces, dentro de lo que es la inmunovigilancia, ¿no es cierto? Que es, digamos, lo que justo estamos hablando ahora, ¿no? Es, digamos, la vigilancia que realizan nuestras células inmunológicas para identificar cualquier célula que es extraña, tiene un comportamiento extraño, una estructura diferente a lo normal. Entonces, dentro de las células tenemos algunas células que han sido infectadas con virus, ¿no? Hay células que, digamos, han cumplido su ciclo celular, ¿no es cierto? Han cumplido ya su ciclo biológico, ¿no es cierto? Han envejecido, entonces tienen que ser renovadas, ¿no? Entonces, estas células, decimos que son células estresadas, ¿no? Las células, por ejemplo, cancerosas son células estresadas. Las células que han envejecido y que tienen que producir, en algunos casos, apoptosis, o sea, una autodestrucción, ¿no? También decimos que son células estresadas, ¿no? Y tienen que ser eliminadas para después lleguen pues, las nuevas, las jóvenes, las hijas, ¿no? Y estas reemplacen pues, nuestras células que ya cumplieron su función biológica, ¿no? Su tiempo de vida. Y cuando la célula se ve infectada por algún virus, también nuestro organismo encuentra una falla en estas, ¿no? El sistema inmune encuentra una falla y comienza también a destruirlas, ¿no? En algunos casos con eficiencia, ¿no? A tal punto de que destruye todo su interior también. En otros casos lo único que hace es liberar el material viral, ¿no? Haciendo que se propague pues aún más este agente, ¿no? Agente patógeno, ¿no? Desencadenando así pues enfermedades. Entonces, bueno, por ahí escuché el COVID. El COVID es una enfermedad autoinmune, no es catalogada como tal, ¿no? Pero se comporta como una enfermedad autoinmune porque sobreestimula el sistema inmunológico, ¿no? Incluso todo su tratamiento va dirigido en reducir pues, la respuesta inmunitaria, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ¿no? Hay que ver la autoinmunidad, ¿no es cierto? Cuando se provoca pues digamos, esta autoinmunidad, ¿no? Cuando nuestras células que se encargan de protegernos de manera natural, de manera innata, ¿no? Reciben información de que o bien tiene que destruirla en el caso de que la célula esté estresada, ¿no? O en caso de que reconozca que la célula está en perfectas condiciones, entonces no hay necesidad de ir por ella, ¿no? Entonces ahí tenemos un balance, ¿no es cierto? La información que se da, digamos, corresponde pues a lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando uno está sano, ¿no es cierto? O la célula no está estresada, no está envejecida, no está generando una célula cancerosa, digamos que la información que nos llega es que a este natural killer es de que no hay necesidad de ir por ella porque está funcionando normal. Cuando se identifica una célula estresada, ¿no? O infectada, los fluidos T, ¿no? TH, envían por información de que hay que destruir a esa célula. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe este equilibrio, ¿no? Este balance entre el reconocimiento de una célula estresada y el no reconocimiento de una célula estresada, ¿no? Es ahí donde se producen las enfermedades autoinmunes. Las causas son varias, incluso se ha asociado, en realidad está muy relacionado con digamos, factores genéticos, ¿no? También hay factores ambientales que pueden influir en ella, ¿no? El consumo de tabaco, ¿no es cierto? También es uno de los factores, consumo de alcohol, ¿no? Pueden estresar algunas células, haciendo que el sistema inmune ya no discierne cuál es estresada y cuál no, ¿no es cierto? Se puede dar esas situaciones. El hecho de que hayan infecciones bacterianas y virales puede sobreestimular también a nuestro sistema inmune, haciendo que esa tampoco ya no pueda reconocer cuál es propio y cuál es no, cuál está infectada y cuál no. Entonces no discierne y comienza a destruir todo lo que puede, ¿no? Todo a su paso.
Y eso al final genera condiciones, ¿no? Genera síntomas, genera signos, ¿no? Que a larga pues nos van a perjudicar. Entonces, una de las que me interesó conversarles es sobre el lupus eritematoso sistémico. Entonces, este lupus, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, pero nuestras células, o sea, nuestras células inmunológicas no reconocen a los ácidos nucleares como propios, ¿no? Entonces, comienza a destruir todos los, digamos, los núcleos de diferentes células, ¿no? Y así es como va generando patologías. Pero tengan en cuenta que este lupus eritematoso, si bien es cierto, se manifiesta en la piel, puede atacar a cualquier célula de nuestro organismo. Por eso hay un lupus eritematoso, por eso dice que es sistémico, ¿no? Porque puede atacar a nivel renal, puede atacar a nivel pulmonar. Todo nuestro organismo está expuesto, ¿no es cierto?, a nuestro propio sistema inmunológico. Pero dentro de los estudios que se han realizado, ¿no es cierto?, viendo, digamos, las condiciones de los pacientes, se ha visto que el órgano más afectado es el riñón, aparte de la piel, ¿no? Entonces, por lo general, se genera una nefropatía, ¿no? Una difusión renal, producto, pues, de nuestro sistema inmune, ¿no? Producto del lupus eritematoso sistémico. Entonces, estos son algunos síntomas, ¿no? Que se pueden, o signos, estos son signos, que pueden determinar o digamos, ayudarnos a identificar, ¿no? O discernir, pues, cuál es la patología, ¿no? Son estas manchas en el rostro. Ahora, cuando hablamos de sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes, no quiere decir que todo nuestro sistema inmune comienza a destruir todo a su paso. Esto es progresivo, ¿no? Se puede dar en un grupo de células que comiencen a generar la patología, ¿no? Recuerden que estas células son renovadas cada cierto tiempo y en algunos casos la información, ¿no es cierto?, se va enviando, ¿no es cierto?, de generación en generación, ¿no? Conforme van saliendo nuevas células, ¿no es cierto?, ya se va generando un historial de reconocimiento de células extrañas, ¿no es cierto?, como de células propias. Y cuando ese historial comienza a cambiar, ¿no?, en este caso, al tratar de identificar sustancias nucleares, ¿no?, de ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando comienza a atacar a estos, esta información después se puede traspasar a una siguiente generación de, por ejemplo, linfocitos T o macrófagos, ¿no? Entonces, cada vez que venga una nueva, ¿no?, se le informa de que estas sustancias son extrañas. Ahora, el lupus eritematoso no es que una vez que te aparecen las manchas, te van a aparecer siempre. No. Esta patología, por lo general, cuando en sus etapas iniciales, digamos, como que va y viene, oscila, ¿no? Aparecen un poco las manchas, se pueden tratar, ¿no es cierto?, y después desaparecen. Al cabo de unos tiempos, después de un tiempo, puede volver. Y así, ¿no? Como que va y viene, ¿no? Va oscilando, ¿no es cierto?, entre su aparición y no. Llega un momento donde ya no hay marcha atrás, ¿no es cierto?, y la inflamación, ¿no?, porque es una inflamación crónica, al final persiste, ¿no?, a tal punto de que comienza a dañar también a los riñones, ¿no? En este estudio sobre la situación, digamos, del Perú, ¿no?, la fuente bibliográfica es esta página Alicia, ¿no?, que pertenece a Acceso Libre a Información Científica para la Innovación. Puedo tener esta tesis, ¿no?, de la Universidad Tecnológica de los Andes, ¿no? Aquí está la autora, ¿no? Ahí ustedes pueden obtener un poco más de información si quieren profundizar, ¿no? Mi objetivo era ver cuál era la incidencia y prevalencia, ¿no?, porque hay muy poca información sobre esta enfermedad, ¿no? A nivel, me refiero a datos epidemiológicos en el Perú, ¿no? No es que tampoco el Perú tenga, pues, una página web donde
uno puede recurrir y ver casos de incidentes o prevalentes, ¿no? No tenemos ese tipo de fuente, ¿no? Ideal, consigo que tenemos un instituto de estadística, ¿no? Pero, bueno. Entonces, incidencia, este estudio se realizó en el año 2015, ¿no? Cuando esto del 2015, si bien es cierto, se publicó en el 2017, este pertenece al 2015, y la incidencia fue de 2 a 7,6 casos por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Es, digamos, la información que se recopiló, que se consolidó en este año, ¿no? Entonces, cada año, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, podemos hacer el ejercicio, considerando pues que el Perú tiene en promedio 30 millones de habitantes, ¿no? 300.000, un factor de 300. Entonces, por año voy a tener 600 casos nuevos, ¿no? En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, puede tener 2.280 por año, ¿no? De esta patología. Casos nuevos, ¿no? Y la prevalencia, ¿no? También que es el factor 300, de ese año, por lo menos en ese año, osciló entre 3.750 a nivel nacional con 15.240, ¿no? No es menor, ¿no? Y acá un dato de vital importancia, ¿no? La relación hombre-varón. Perdón, mujer-varón. Espera un ratito que mujer-varón, o sea, esta enfermedad, por lo general, golpea más a la mujer, ¿no? La mujer, pues, eh, le sufre más de esta enfermedad, ¿no? Prácticamente ser mujer es un factor de riesgo, ¿no? En este caso. Los signos y síntomas, así como inicia, ¿no? No tiene un inicio y desarrollo abrupto, no lo que le mencionaba, sino que puede presentarse algunos síntomas de manera intermitente, ¿no? Es como que por una semana, 2 semanas aparecen estos, se trata, tratamiento dermatológico, y de repente desaparecen. 2 semanas más adelante vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Entonces, así se va manifestando la enfermedad. Entonces, cuando comiencen a tener ese tipo o algún paciente, ¿no es cierto?, les diga que les comienza a aparecer ese tipo de marcas, ¿no es cierto?, de eritemas, ¿no? Lo ideal, pues, es que visiten, pues, a un dermatólogo, ¿no es cierto?, para confirmar que se trata de lupus, ¿no? Y ya después se deriva al área correspondiente. Por lo general, no hay un área específica, ¿no?, con respecto a enfermedades autoinmunes. El médico encargado de tratar cada enfermedad autoinmune está relacionado con el área donde se presenta la patología, ¿no? Si hablamos de lupus, digamos, un dermatólogo tendría la capacidad para determinar, pues, un tratamiento adecuado para el paciente. Lo mismo que un nefrólogo, también, porque recuerden que el lupus también afecta al riñón. Entonces puede que el paciente recurra a un nefrólogo por un tema renal, por sospecha de una difusión renal, y él mismo tiene la capacidad de establecer, pues, un diagnóstico adecuado con su respectivo tratamiento, ¿no? Entonces, en estas enfermedades inmunológicas va por ese lado, ¿no? Va por ese lado. ¿Qué síntomas podrían considerarse de sospecha de lupus? Erupciones cutáneas sin causa aparente, fiebre continua, dolor persistente o fatiga, ¿no? Agotamiento, cansancio, ¿no? También es otro síntoma de que estamos frente a un caso de lupus. Los factores de riesgo, bueno, como les mencioné, el sexo, la edad también,
se ha asociado mucho al tema hormonal, ¿no es cierto?, a la disminución de la síntesis de hormonas sexuales femeninas, ¿no? 40 años comienza a haber un decaimiento de la síntesis de hormonas, se le ha atribuido eso. Los estudios que he podido observar, he podido leer, no son contundentes en cuanto al mecanismo o a la fisiopatología, ¿no?, que se deba principalmente a este tipo de reducción hormonal, ¿no es cierto?, por el tema de la edad, pero hasta ahora es el indicio que más se acerca, ¿no? Antecedentes familiares que tienen que ver con el factor genético, ¿no? Cuando hablamos de antecedentes familiares quiere decir que estas condiciones se pueden heredar, ¿no?, a sucesivas generaciones. Los otros son exposición a radiaciones solares, ¿no? Esta exposición a radiaciones solares, a los ultravioleta, por eso la importancia del bloqueador, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que esta exposición a radiaciones solares estresan a las células cutáneas, a las células de la piel, las estresan. Entonces, una vez que están estresadas, ya se imaginan quiénes actúan, saben, nuestro sistema inmune, ¿no?, al identificar una célula estresada que puede convertirse en una cancerosa, ¿no?, la degrada. Entonces, esta exposición continua puede generar, pues, se vuelve un factor de riesgo, ¿no?, para generar lupus, ¿no? Entonces, esto podría desencadenar que llegue un momento donde ya no reconozca cuál es la célula estresada y cuál no, y comienza, pues, a generar la patología en sí. Entonces, los órganos más afectados, como les mencionaba, es el riñón y la piel, ¿no? Entonces, la piel ya nos da los signos que uno puede identificar en la piel ya nos da un aviso de que se puede tratar de la enfermedad, ¿no?, se puede tratar de lupus. Es importante, pues, el diagnóstico del dermatólogo para poder diferenciarlo de otras patologías, ¿no?, o de otras condiciones, que puede ser una reacción alérgica. Respuesta a una inflamación, ¿no? Muchos en el caso de los linfocitos, ¿no?, los glóbulos blancos, por lo general van a estar muy elevados, ¿no?, porque esta es una condición crónica, no es una inflamación crónica. Entonces, constantemente estamos sintetizando este tipo de células, ¿no? Recuerden, por la hematopoiesis, ¿no?, se puede ir generando, pues, este tipo de células que provocan la enfermedad. Dentro de otros exámenes que nos permiten identificar la patología está el examen de anticuerpos antinucleares, ¿no? La identificación de los anticuerpos es crucial, ¿no? Nos ayuda mucho para entender un poco si es realmente la patología, ¿no? Pero tengan en cuenta que no es del todo específica, ¿no? Porque este anticuerpo puede presentarse también en otro tipo de patologías también, como por ejemplo infecciones, el mismo cáncer, ¿no? También puede generar tipo de reacciones, ¿no?, de anticuerpos. El cáncer, ¿por qué? Porque nuestras células inmunitarias, ¿no?, cuando se ha producido la enfermedad del cáncer, o sea, hay muchas células cancerosas, ¿no?, y ya superan la capacidad del sistema inmune, el sistema inmune trata de destruir lo más que pueda, ¿no? Esto va a generar, pues, va a generar que las células comiencen a generar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos es este tipo de células cancerosas, sobre todo a sus ácidos nucleicos, ¿no?, para tratar de destruirla. Entonces, por eso en enfermedades como el cáncer se pueden encontrar elevadas, ¿no? También el hecho de que haya también, pues, infecciones virales puede también generar falsos positivos, ¿no?, en este caso, en estos tipos de exámenes. Lo otro, hay que evaluar la función renal y la función hepática, ¿no? Si bien es cierto, como les dije, todo nuestro organismo está expuesto, ¿no?, a ese tipo de anticuerpos, ¿no?, a esta autoinmunidad, ¿no? Dijimos que el riñón, ¿no?, es el principal afectado.
todo nuestro cuerpo está expuesto. Entonces el hígado también se puede ver afectado. Entonces el hecho de que tenga esas manchas y haya una disfunción hepática, ¿no? Con un GPT, un GOT elevado, entonces nos dice que comienzan, ¿no? Y encima anticuerpo positivo, ¿no? Comenzamos a sospechar de que, o sea, confirmamos, ¿no? De que se trata de un lupus. ¿No? Análisis de orina, se pueden presentar niveles de proteínas o glóbulos rojos altos también, ¿no? Así que eso. A ver, descansemos unos 10 minutos, que ya se me va a botar dentro de poco. Sensibles a la luz ultravioleta, incluso para cuantificarlos, se exponen a luz ultravioleta, ¿no? Entonces, eso los hace muy susceptibles para que sean, para que se modifiquen o se estresen, de tal manera de que el sistema inmune no lo reconozca como propio, ¿no? Otro tipo de exámenes que se realizan no complementarios es la radiografía de tórax, ¿no? Sobre todo para ver la función, sobre todo para ver pulmones, que también se ven afectados. La ecocardiograma también, porque el corazón también se ve afectado, como yo les había dicho. Por lo general se ve afectado todo nuestro organismo, ¿no? Pero no es que una vez que te diagnostica el lupus quiere decir que todo tu organismo se va automáticamente a autodestruir, no. Esto es progresivo, ¿no? Es progresivo. Los otros son biopsia del tejido renal o de la piel, ¿no? Para permitir observar, pues, ¿no? De que se trata de una inflamación producto de una autoinmunidad. Dentro de los síntomas, ¿no? El síntoma de la fatiga se puede contrarrestar con el uso de vitamina D exógena. Tengan en cuenta que la vitamina D se sintetiza en la piel. Cuando recibimos rayos solares, ¿no? Dentro de lo normal, ¿no? Estamos sintetizando vitamina D a partir de ácidos grasos, a partir de colesterol. Entonces, al nuestra piel estar, digamos, dañada, ¿no es cierto?, por la autoinmunidad, no la sintetizamos. Entonces, es ahí donde es necesario, pues, ingerirla, ¿no? Es necesario ingerir de manera exógena, ¿no? Porque ya no estamos sintetizando la vitamina D. Es una de las pocas que nosotros tenemos que sintetizar, ¿no? La vitamina D. El tratamiento, por lo general, es el uso de AINES, ¿no? En caso de dolor. También se usa medicamentos antipalúdicos, la hidroxicloroquina, ¿no? ¿Esta se le suena o no? ¿Hidroxicloroquina le suena? También en este caso, ¿no? Y también se usa con el COVID, ¿no? Después también están los inmunosupresores que son la acetioprina, micofenolato, metotrexato, ciclosporina y leflunomida. Acetioprina, ciclosporina y la leflunomida normalmente se usan para pacientes que están con trasplante, ¿no? Pero no, porque el trasplante también está susceptible al ataque del sistema inmune. No es que no reconoce al sistema como propio, al órgano trasplantado. Entonces estos fármacos nos favorecen, ¿no es cierto?, a proteger ese órgano trasplantado, ¿no? Inmunosuprimiendo, ¿no es cierto?, el efecto del sistema inmune. Ahora, en el caso del lupus ocurre lo mismo, ¿no? Su mecanismo de acción es similar del Imumab y el rituximab, ¿no? También hay, por ejemplo, el infliximab y el tocilizumab. El tocilizumab se usaba también al comienzo para el tema del COVID, después se dejó de usar. La hidroxicloroquina también se dejó de usar porque la hidroxicloroquina tiene como efecto adverso aumentar dentro de lo que es
nosotros lo vimos, ¿no? Dentro de lo que es el electrocardiograma, ¿no? ¿No? Esta onda, ¿no es cierto? Este tipo de URST la prolonga, ¿no? La prolonga más. Tiene ese efecto adverso, ¿no? Que prolonga el, el digamos, el tramo QRST del electrocardiograma, provocando, pues, arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, por eso se dejó de usar, ¿no? Y es una de las razones por las cuales casi no se usa este fármaco, ¿no? Hay que tener un control, pues eso, ¿no? Hay que hacer un seguimiento pacientes a la función cardíaca, ¿no? Porque pueden presentar arritmias. ¿No? Entonces, eso con el tema del lupus. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿La enfermedad de lupus es igual que la enfermedad del vitiligo? No. ¿Es muy diferente? Claro, porque el vitiligo es despigmentación de la piel. Lo general es un desgaste natural, ¿no es cierto?, de las articulaciones, ¿no? Se produce una inflamación, ¿no? Pero es una inflamación natural, ¿no? Por un desgaste, ¿no es cierto? Mala postura, mala alimentación, ¿no? Que a la larga genera un desgaste en las articulaciones, haciendo que se inflame, ¿no? Pero está enfocada no de manera generalizada, sino solamente en algún tipo de articulación en particular, que pueden ser en las rodillas principalmente. También puede haber artrosis en los huesos, pues las articulaciones del pie, ¿no? También se puede dar, es poco común, sí, pero se puede dar. Y en el caso de la artritis reumatoidea, es una afección a las articulaciones, pero de todo nuestro organismo. No, todo nuestro organismo se puede ver comprometido, incluso las articulaciones de la zona lumbar, ¿no? Entonces, todas las articulaciones acá se ven comprometidas, ¿no? Y es común encontrar en estos pacientes alguna deformación en la postura lumbar, ¿no? Tienen una deformación en la postura lumbar, tienen una deformación en la pelvis, ¿no es cierto? En la pelvis. En la pelvis me refiero cuando está conectada con el fémur, ¿no? También se puede encontrar en las manos, como vemos en las imágenes, ¿no? Prácticamente están totalmente deformadas, ¿no? Las articulaciones. Entonces, esta patología pues es muy común, ¿no? Ya no tiene cura, ¿verdad, profesor? ¿Perdón? Ya no tiene cura, ¿verdad? No. Solo se puede tratar. O sea, hay formas de enlentecer el proceso, ¿no? De deformación, pero no, pues a la larga, no, la deformación se completa, ¿no? No tiene tratamiento. Pero hay algunos fármacos que han ayudado mucho, ¿no? A controlar esta enfermedad, a controlar, ¿no? Evitar, pues, su continua deformación, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? La obtuve de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Aquí está el autor, Antonio González. Nos informa, pues, que esta patología se manifiesta como el resultado de la interacción de un antígeno desencadenante y factores genéticos que predisponen a un familiar. Lo que pueden ver ustedes acá es que, digamos, la célula que se ve afectada, en estos casos de artritis reumatoidea,
una parte de nuestro organismo que se ve afectada, es el colágeno, ¿no? Lo que hacen las células, estas células inmunitarias, desconocen el colágeno como propio, ¿no? Y comienzan a destruirlo. En algunos casos, también se ha visto que destruye el cartílago, y también ha llegado a avanzar hasta destruir los huesos, ¿no? Entonces, toda esta parte de la articulación se ve afectada producto de las células, ¿no? Los osteoclastos, tengan en cuenta que son células que degradan, pues, degradan cartílago, degradan huesos, ¿no? Con la intención no de destruirlos desde el momento que uno nace, sino que con la intención de renovar estas células, ¿no? Conforme uno avanza la edad, este balance entre osteoblastos y osteoclastos se rompe y los osteoclastos predominan, ¿no? Generando estas corrosiones de manera natural, ¿no? Este desgaste es de manera natural. Cuando existe la artritis reumatoidea, todos los osteoclastos de todas las articulaciones están alteradas, ¿no? Y comienza a destruir primero el colágeno, después el cartílago y hasta el hueso, ¿no? En colaboración de otras células también, pues, ¿no? Los eosinófilos, también están ahí los neutrófilos, ¿no? Y esto al final va generando, con la intención de reparar fibroblastos, ¿no? Generan fibrinas que intentan reparar, pero que no, pues al final generan más daño que beneficio. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema aquí es de que, o sea, me refiero al tema de las causas. Algo que no mencioné en la introducción del tema es de que las enfermedades inmunológicas, por lo general, son gatilladas, si bien es cierto, por agentes ambientales, ¿no? Genéticos también, pero también agentes bacterianos o virales. O sea, una infección bacteriana, una infección viral con cierta predisposición genética puede desencadenar a la aparición de la enfermedad. Entonces, de las enfermedades autoinmunes. Entonces, en el lupus eritematoso no mencionamos eso porque no hay indicios de que se ocurra así, pero en la artritis reumatoidea sí, ¿no? Sin embargo, aún no se ha determinado, digamos, el antígeno o la bacteria o el virus que puede provocar esta respuesta exacerbada del sistema inmune a tal punto de que ya no reconozca al colágeno ni al cartílago, ¿no? Entonces, dentro de las justificaciones para poder encontrar, ¿no es cierto?, al antígeno que desencadena esto, tenemos que identificar qué virus o bacteria tiene cierta similitud, ¿no?, con esta parte de nuestro organismo. De tal manera de que al ver, pues, esta estructura ya no la reconozco como propia. Hasta ahora no se ha identificado, ¿no? Trata de buscar alguna patogenia, ¿no? El origen, pues, ¿no?, de la patología, ¿no? Todavía no es claro, ¿no? Siempre lanzan un listado grande de bacterias, no es nada específico si comparamos con otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en el Perú? ¿No? ¿Cómo ocurre en el Perú? En el Perú, ¿no?, en el dato del Ministerio de Salud, publicado en el año 2019, nos dice que cada año se diagnostican más de 100 casos nuevos de artritis reumatoidea, nuevos, de los cuales, por lo general, ¿no?, las mujeres son más susceptibles a padecer de esta patología, ¿no? Entonces son 6 mujeres por cada hombre padece este problema de salud que, si no es, pues, tratado oportunamente, lleva a la deformidad y postración, ¿no? Entonces, con respecto al tema de tratamiento, no hay, ¿no?, me reafirmo en eso, pero existen fármacos que enlentecen el proceso,
¿no? Entonces la persona puede vivir muchos años sin tener que llegar a la deformidad, ¿no? Bueno, conforme vamos viendo el tema de esta patología, vamos a ir viendo cuáles son los fármacos que recientemente se están adheriendo pues al arsenal de fármacos que pueden contrarrestar pues el avance, el deterioro de esta enfermedad, que no es por menor, son muy caros también. Son caros, ¿no? Bueno, dentro de los signos y síntomas, bueno, como toda enfermedad autoinmune, como les dije, no siempre, o sea, no es que solamente se enfoque, digamos, en una parte, sino que de manera generalizada. Y en el caso de la artritis reumatoidea, por lo general, empieza en las articulaciones de las extremidades superiores, o sea, normalmente empieza por las manos, ¿no? Entonces, uno de los síntomas comunes es la rigidez y el dolor matutino, ¿no? Entonces, cuesta un poco en las mañanas, por ejemplo, cuando recién uno despierta, cuesta cerrar, hacer puño, ¿no? Cuesta mucho, hay una ligera fuerza que no nos permite, ¿no es cierto?, poder flexionar nuestras manos. Y esto pues genera que se genere una tumefacción y una sensibilidad anormal de las articulaciones. No están sensibles, ¿no? Hay mucha molestia, mucho dolor, ¿no? Y por lo general esta rigidez y este dolor matutino, esta imposibilidad de poder hacer el puño, puede durar hasta 10 minutos, ¿no? Entonces ya eso nos dice que a este paciente hay que comenzar a evaluar, ¿no es cierto?, ya un caso de artritis reumatoidea. En los síntomas extraarticulares se pueden presentar febrículas, ¿no? 39 grados, 38, 39, malestar general, pérdida de peso moderada, mayor frecuencia de infecciones, ¿no? Porque nuestro sistema inmune está concentrado en las articulaciones que nos deja susceptibles para otras patologías, ¿no? Principalmente infecciones. Y esto puede manifestarse con una afectación cardiovascular, pulmonar, así como la aparición de nódulos, ¿no? Aparecen unos nódulos en lo que es la zona linfática, ¿no? La linfa, ¿no? Y comienzan a aparecer como pequeñas bolitas, ¿no? Debajo de la piel, ¿no? Estos pacientes. El diagnóstico es una radiología, ¿no? La resonancia magnética, ¿no? Nos da una información clara de esto. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, en realidad estos no son específicos de artritis reumatoidea, ¿no? Porque incluso en la lupus eritematoso también nos puede servir. Lo que nos dicen estos dos parámetros es que hay una inflamación en el momento en que uno hace el examen. Pero como les digo que no es específica porque esa misma reacción positiva puede darse por una infección también. Porque recuerden que la respuesta a una infección también es un tipo de inflamación, ¿no? Cuando vemos la clase de la fisiopatología de la inflamación. Entonces no son pues determinantes, ¿no? Pero nos ayudan a determinar pues si un paciente sano, ¿no? Aparentemente sano, nos permite identificar que no sufre una infección, nos permite dar a conocer de que realmente hay una inflamación en ese momento, ¿no? Que no está asociado pues a infecciones. Entonces, la velocidad de sedimentación globular es la velocidad en que sedimenta, ¿no es cierto?, que sedimenta la sangre, los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, en una hora, ¿no? O sea, en una hora se ve cuánto sedimentó en estos tubos, ¿no? Cuando esta sedimentación es mayor, ¿no? Se dice que hay digamos que en una hora llegase, por ejemplo, a 50, 40, en este caso llegó a 60, llega a 40, ¿no? Nos dice que hay una inflamación, ¿no? Hay una inflamación porque hay un aumento de los glóbulos blancos, complementos, inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y esto principalmente lo encontramos acá, ¿no? Recuerden su clase de bioquímica de proteínas totales. Usamos pues el plasma para identificar pues las proteínas, ¿no? Entonces, al estar en inflamación, aumenta pues las proteínas, ¿no?
Entonces se produce estos valores de sedimentación globular. Y el principal examen que nos determina si estamos ante una artritis reumatoidea es el factor reumatoide, ¿no? Entonces, el factor reumatoide positivo nos indica que estamos ante un paciente que tiene artritis reumatoidea. Entonces hay que comenzar de inmediato con el tratamiento. Dentro del tratamiento que tienen pues, los pacientes con artritis reumatoidea, hay que tener en cuenta que no solamente farmacológico, considerando que ya las articulaciones están comenzando a entrar en un deterioro. Entonces también se necesita un tratamiento no farmacológico que, digamos, los principales que manejamos es la fisioterapia en la artritis, ¿no? El tema de la fisioterapia pues, contribuye bastante a estos pacientes para que puedan sobrellevar pues, esta patología, ¿no? Entonces, vemos un video que busqué en internet para ver cómo realizan pues, las terapias para este tipo de pacientes, ¿no? A ver, veamos. Ven acá. Listo. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, acá. Los días que me suelen doler más las articulaciones suelen ser los días de invierno, cuando hace mucho frío, los cambios drásticos de temperatura, de frío a calor y de calor a frío muy rápido, cuando después de hacer mucho ejercicio físico. Una rigidez dolorosa, es decir, al levantarte sin poder estirarte, porque encogerte mucho te duele, estirarte mucho te duele y cada paso incluso te duele, cada movimiento te duele. Es una enfermedad no visible, es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad que no se puede detectar salvo los especialistas, porque es una enfermedad que afecta a las articulaciones, pero ya en una fase aguda. El inicio es muy complejo. Estaríamos rondando en torno a 1 millón de personas aproximadamente que tendríamos este tipo de estas 4 patologías, con lo cual no estamos hablando que sea una población menor, estamos hablando que es una población importante. El paciente con artritis tiene que ser instruido en el autocuidado como una herramienta más para su tratamiento. Los pacientes con una enfermedad crónica, en este caso la artritis reumatoide, es necesario que lleguen al fisioterapeuta por 2 motivos. Lo primero, porque es fundamental para el autocuidado y el manejo de tu salud. Y lo segundo, porque avanzaríamos en que las articulaciones y el sistema se verá cada vez menos mermado. En los brotes agudos puede ayudar disminuyendo la duración o ayudando a paliar los síntomas que se sufren durante el brote, y cuando no hay brote, monoclonales. En este caso es el infliximab y el rituximab, ¿no? Pero como les mencionaba, o sea, estos fármacos igual son muy caros, pero contribuyen bastante a la reducción pues, del progreso pues, de las deformaciones. No son muy efectivos, ¿no? Entonces, pero estos normalmente son tratamientos mensuales, si no me equivoco, son tratamientos mensuales. Y cada mes hay que estar viendo a que nos administren, ¿no? Porque, por lo general, por la naturaleza de los fármacos, de estos fármacos, se hace en una infusión continua, ¿no? Con un matraz, ¿no es cierto? Diluido el fármaco y por goteo, ¿no es cierto? Creo que son 2 a 3 horas que tiene que pasar el fármaco, ¿no? Y viendo constantemente, ¿no? Las reacciones en la piel, ¿no? Porque puede generar como efectos adversos un rash, ¿no? Produce pues aparición de puntitos rojos, ¿no? Entonces estos pacientes tienen que estar constantemente siendo evaluados, ¿no? Cuando se les administra. Por eso la administración no puede ser en casa, ¿no? Por lo general son en centros hospitalarios, ¿no es cierto? Bueno, puede que haya algunos casos, no creo, que sea en domicilio, siempre y cuando esté una enfermedad al lado, no para revisar pues que se administre sin inconveniente.
No, pero en salud, por ejemplo, también usan pues el metotrexato, la acetioprina también como alternativa, ¿no? En salud y en UNICEF. Incluso a veces pruebas gratis. Bien. Pues chicos, un minuto de nuevo, hagamos una pausa de 5.